¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Con todos muy buenas tardes. Quien los saluda es Raúl Antón, de profesión Ingeniería Civil. Y hoy día vamos a tocar un tema muy importante para la construcción de nuestras viviendas y de nuestras edificaciones en general. Hoy día vamos a tocar el tema de estudio de mecánica de suelos, de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, la E050. Bueno, siempre antes de iniciar toda capacitación hay que tener un objetivo y los contenidos que vamos a tratar. Y el objetivo de hoy día que vamos a tener es comprender los requisitos para la ejecución de los estudios de mecánica de suelos orientado a la cimentación superficial de edificaciones, con el fin de asegurar, que es lo más importante, asegurar la estabilidad, permanencia y el uso racional de los recursos, que esto es lo más importante, ¿no? O sea, todo es lo más importante y el uso racional de los recursos, que es lo que nosotros siempre estamos buscando, que como la parte de ingeniería, buscar que sea la cantidad de materiales, dimensiones necesarias, de acuerdo al tipo de suelo, para que tengas una buena construcción, una buena estabilidad y permanencia de la edificación. Como contenido, vamos a ver los aspectos generales del estudio de mecánica del suelo, vamos a ver algunos conceptos como esfuerzo cortante, obligatoriedad de hacer el estudio de mecánica de suelos y el ITS, que es un informe técnico del suelo, ya vamos a entender qué es un ITS, y los estudios necesarios para realizar un estudio de mecánica de suelos. Entonces, para empezar, vamos a entender rápidamente, quiero que se concentren acá y que me apoyen. Vamos a entender eh, la acción, ¿qué es una acción de cortar? ¿No? Eso es lo que queremos saber, ¿no? De un elemento A hacia un elemento B. Por ejemplo, acá, vamos a tener el caso uno, ¿no? Caso uno es un serrucho que el elemento A puede tener, dice, ¿no? Caso uno, el elemento A puede tener facilidad de cortar a B. ¿Quién es el elemento A? Es el serrucho, porque tiene la facilidad de cortar a B, ¿no? Entonces, en el caso uno, el serrucho cumple su objetivo de cortar. Perfecto. Vamos a ver otro caso. Acá, el elemento B puede resistirse a ser cortado. ¿Quién ese sería el elemento B? El elemento B es, por ejemplo, nuestro fierro de la resistencia de Cier Perú. Si con el mismo serrucho intentamos cortar este fierro, no lo vamos a lograr, ¿cierto? No vamos a lograr hacer un corte. Por lo tanto, en el caso 2, en este caso, el serrucho no cumple su objetivo de cortar. ¿Por qué pongo estos dos ejemplos? Solo quiero que se enfoquen primero quién corta y quién se resiste a ser cortado, ¿no? Ojo, el serrucho corta y la madera se resiste a ser cortado. Sin embargo, el serrucho lo corta con facilidad. Insisto, en el caso 2, el elemento que se resiste a ser cortado es el fierro de la resistencia de Cier Perú, ¿cierto? ¿Y quién es el elemento que quiere cortar? El serrucho. Pero acá no cumple el objetivo. ¿Y por qué toco esto? Porque quiero hacer una cierta analogía o correlación. Por ejemplo, tenemos esta estructura, ¿no? Tenemos una cimentación basada en zapatas y toda la parte de abajo, lo verde, digamos, donde está enmarcado con líneas rojas, es el suelo. Toda la estructura se está asentando sobre un tipo de suelo cualquiera, un tipo de suelo X, no lo conocemos. Entonces, la pregunta que yo les hago a ustedes, ¿cuál es el elemento que quiere generar corte? ¿Cuál? ¿La estructura o el suelo? Y hago otra pregunta. ¿Cuál es el elemento que se resiste a ser cortado? Por favor, si gustan, me van dando algunas respuestas los que ya rápidamente entendieron. Y si no, vamos comprendiendo esto de a poco. Ojo, nuevamente insisto con la pregunta. ¿Cuál es el elemento que quiere generar corte? ¿No? O la otra pregunta, ¿cuál es el elemento que se resiste a ser cortado? Entonces, tenemos dos elementos, el elemento que es la estructura, una edificación,
y la otra que es el suelo. Entonces, para entender rápidamente, nosotros tenemos una espuma, una esponja de espuma, vale decir, y tenemos una caja de cartón vacía, ¿no? Tenemos como ejemplo una caja de cartón vacía, que es la estructura puesta sobre la esponja, en este caso sería el suelo, ¿cierto? Está transmitiendo cargas. Sin embargo, no se ve ningún tipo de deformación. La espuma no está sufriendo alguna deformación. La caja, como es liviana, no ejerce ninguna una fuerza mayor. Por lo tanto, la esponja, ¿cierto? La esponja, eh, en este caso, se resiste a ser cortada, o sea, no tiene ninguna deformación. Entonces, en la caja, que viene a ser la estructura, que era la pregunta anterior, viene a ser el elemento que quiere cortar. Esa es la intención. La caja o la estructura es el elemento que quiere cortar al suelo. Por ejemplo, ese es un caso, ¿no? Un caso simple. Otro caso, acá, por ejemplo, tenemos una estructura, ¿cierto? En este caso, un dispensador de cinta Scotch. Este dispensador sí tiene un mayor peso. Y al tener un mayor peso genera una deformación a la espuma. Si se fijan bien, es una deformación que, digamos, se genera porque la estructura tiene una mayor carga. Y ahí viene el análisis, ¿no? La esponja, si es el suelo, digamos, se resiste a seguir deformándose, ¿no? Se resiste a ser cortado, vale decir, o llegar, digamos, a su resistencia máxima para llegar a un corte, ¿no? Digamos, corte o llegar a la falla, ¿no? A la falla del suelo. Entonces, miren cómo está la correlación, ¿ah? Tenemos una caja liviana donde no genera deformación y tenemos un dispensador de cinta Scotch que sí está generando deformación sobre el suelo, ¿no? Por ello, si nosotros analizamos la imagen, ¿cierto? Vamos a bosquejar, vamos a hacer un bosquejo acá, donde este sólido rectangular de color plomo, vamos a suponer que es una cimentación, vamos a suponer que es una zapata, ¿no? O vamos a suponer que es la misma caja la estructura. Vamos a suponer que es la misma caja la estructura sobre el suelo. Acá no se generó ninguna deformación, ¿cierto? Sin embargo, cuando hay la carga, ¿cierto? Cuando ya hay una mayor carga, el suelo se deforma. ¿Ven? Esta línea mostaza, el suelo llega a deformarse. Pero existen unas fuerzas que se evitan y estas fuerzas son las del suelo, ¿no? Estas fuerzas que van hacia arriba, fuerzas que son del suelo y que evitan o que se resisten, digamos, a seguir siendo deformados o que se resisten a que el suelo falle, ¿no? O que se resisten a que el suelo sea cortado por la misma estructura, ¿no? Esta es una representación, ¿no? Que es lo que hay que entender. Entonces, digamos, ¿a qué le podemos llamar esfuerzo, no? Digamos, la carga de la estructura transmitida al suelo dividida entre el área de contacto es igual al esfuerzo transmitido. ¿Qué significa esto? Que toda la carga que existe por encima, vamos a suponer que esta es una cimentación, esta es una zapata única donde se concentra todas las cargas eh, de una parte de la estructura. Se transmite, ¿cierto? Y se transmite hacia el suelo. Y acá, como volvemos a repetir, el suelo, digamos, lo que va a hacer es evitar, ¿no? Va a soportar, va a tener una reacción hacia arriba para decirle a la zapata, oye, espérate, no pongas más carga porque mi resistencia ya está llegando al límite, ¿no? Entonces ya ahí empiezan a conversar entre la cimentación y el suelo. Por ello, el suelo hace un gran esfuerzo al ser, digamos, para evitar la deformación. ¿Qué es lo que quiere decir? Entonces, digamos, si el esfuerzo genera corte en el terreno, digamos, si llega a fallar, entonces estaremos hablando de una resistencia, de una evaluación del suelo a la resistencia al corte, a un esfuerzo cortante. Entonces, lo que quiero llegar a que ustedes comprendan es que el suelo, digamos,
va a llegar a un punto de resistir todas las cargas, pero si uno le va incrementando más y más cargas, el suelo va a llegar a un punto que va a fallar o digamos, va a ser cortado por la misma estructura, vale decir, va a fallar, ¿no? Entonces, ante esas cargas máximas, digamos, nosotros se le considera que esa resistencia es la resistencia al esfuerzo cortante, ¿correcto? Por ello, como les comentaba, como un ejemplo, lo que va a pasar es que si tenemos esta estructura, este es el suelo y esta estructura, se está generando carga, a la hora de generar la deformación, vean cómo la cimentación no se deforma, ¿no? Pero el suelo sí. Vean estos puntos extremos y cómo estos puntos azules llega a generar cierta deformación, digamos, de esta manera, ¿no? Una deformación de esta manera. Lo que, digamos, podríamos interpretar que si nosotros continuamos poniéndole carga a la estructura, digamos, si yo tengo una vivienda de 3 pisos y quiero construir 2 pisos más, ojo, hay que tener cuidado, hay que saber con qué tipo de cimentación estamos trabajando, ¿no? ¿Para qué? Para evitar esto. ¿Qué es lo que pasa si le ponemos un piso más a esa edificación o a esa vivienda? El suelo va, digamos, digamos, si bien es cierto, visualmente no se ve porque está, digamos, oculto bajo el nivel del piso terminado, ¿cierto? Pero va a tener este tipo de gráfica, ¿no? Toda esta deformación, estos puntos azules, se deforman, ¿no? Y la resistencia del suelo se va a ver vulnerada, va a ser vulnerable, ¿no? Porque ya esta área o esta parte ya, digamos, está suelta, porque ya falló, ya hay un cierto corte que hay que tener bastante cuidado, ¿no? En el tema del suelo. Por eso, la recomendación de antemano es evitar seguir construyendo hacia arriba cuando tu cimentación no es la adecuada, o si fue diseñada solamente para 2 pisos o 3 pisos. Ojo, tengan mucho cuidado. Por eso dicen que el incremento de la carga de la estructura transmitida presiona al suelo en el punto que genera corte en el material, restando un trabajo homogéneo en el suelo. Claro, si bien es cierto, por estática, o sea, por gravedad, la estructura no falla o no colapsa, ¿ya? Pero sí va a presentar ciertas fisuras o van a aparecer las grietas por asentamientos, eh, digamos, ante un sismo, ojo que ya no son cargas estáticas, en el sismo ya vienen cargas dinámicas, ahí es donde la estructura va a fallar. Y es posible que por el tema por la resistencia del suelo, tu vivienda colapse, ¿no? Entonces, digamos, lo que es lo que justo para cerrar la idea. En la mecánica de suelos, el elemento que genera el corte, ya lo definimos, es la estructura que transmite una carga determinada, ¿no? Y el elemento resistente a ser cortado corresponde al suelo de cimentación. Entonces, toda la estructura sobre sus cimentaciones, en este caso tenemos zapatas selladas, como ejemplo básico, digamos, se transmite la carga, ¿no? Hacia el terreno. Y el material es el que se resiste, digamos, es el que va a soportar toda esta carga a través de la cimentación. ¿Correcto? Hasta ahí. Pero acá viene una gran pregunta que me gustaría que ustedes la analicen. Si yo sé ya de antemano y voy a bosquejar, digamos, que mi carga, que mi estructura tiene una carga que transmite hacia el suelo, que es esta línea, ¿cierto? Y sabemos que el suelo, ¿correcto? El suelo se resiste, tiene una resistencia, digamos, que va a soportar a la estructura. La pregunta es, ¿cuál debe ser mayor, la carga que transmite la estructura o la resistencia del suelo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál sería mayor? ¿La carga que transmite la estructura o la resistencia del suelo? A ver, en simple análisis, chicos, de todo lo que hemos conversado, ¿qué opinan? ¿Cuál debería ser mayor? Para hacer un análisis, para hacer un diseño, para hacer un diseño estructural. ¿Qué dato debería ser mayor? ¿La carga de la estructura o la resistencia del suelo? ¿Qué opinan?
Y la respuesta correcta, digamos, que nos dice el Reglamento Nacional de Edificaciones, y por simple, digamos, deducción de todo este análisis, es que la carga que transmite la estructura debe ser menor o igual a la resistencia del suelo, ¿correcto? Entonces, con este concepto claro, que la carga que transmite la estructura debe ser menor o igual a la resistencia del suelo, es que debemos de tener en cuenta por qué hacer un estudio de mecánica de suelos. ¿Cómo hacerlo? ¿Para qué hacerlo? ¿Para qué y por qué, no? Ya lo estamos viendo, ¿no? Debemos de conocer cuál es la resistencia de nuestro suelo para poder, uno, calcular nuestra cimentación, otro, saber cuántos pisos yo voy a hacer, de acuerdo a cuántos pisos, voy a ver qué tipo de cimentación voy a utilizar, si es una cimentación superficial o una cimentación profunda, entre otros, ¿no? Entonces, para el estudio de mecánica de suelos, digamos, el estudio de mecánica de suelos, tú tienes que realizar exploraciones de campo, tienes que realizar ensayo de laboratorio, tienes que realizar un análisis de gabinete y con ello, digamos, lo que te va a permitir es conocer el comportamiento y sus respuestas del suelo ante los movimientos sísmicos, ante las diferentes cargas estáticas y las cargas dinámicas, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Las dinámicas, que es el tema relacionado a los sismos, ¿correcto? Entonces, eso es. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Con qué finalidad se realiza el estudio de mecánica de suelos? Uno, ya lo sabemos, ya lo tenemos bien claro, que es lo que debemos de conocer, qué parámetros del suelo necesitamos para de poder diseñar nuestras cimentaciones. Nuestras cimentaciones, vale decir, es lo que nos va a dar la estabilidad y la permanencia de nuestra estructura. Y recuerden que al construir una edificación, una vivienda, es el ahorro, digamos, de toda nuestra vida, ¿no? Ojo, y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado y ser bastante juiciosos a la hora de hacer una construcción y, digamos, a la hora de hacer el diseño. También el estudio de mecánica de suelos nos sirve para diseñar pavimentos, para diseñar taludes, para diseñar instalaciones sanitarias de agua y alcantarillado o cualquier combinación de los cuatro anteriores, ¿no? Entonces, continuemos. Casos donde exista la obligatoriedad de un estudio de mecánica de suelos. Los casos donde existe obligatoriedad, ya lo sabemos, tiene que ser sí o sí los colegios y universidades, ¿no? Los hospitales, clínicas y bomberos, estadios, cárceles, tanques de agua y reservorios, centrales telefónicas, subestaciones eléctricas, entre otros. Edificaciones de 1 a 3 pisos que ocupen individual o conjuntamente, miren, edificaciones, ojo que sí piden, ¿ah? Edificaciones de 1 a 3 pisos que ocupen individual o conjuntamente más de 500 metros cuadrados de área techada de planta. Miren qué importante es, ¿ah? De área techada de planta. Casos donde existen en edificaciones de más de 4 pisos de cualquier área, es lo que te dice el reglamento. Las edificaciones industriales, fábricas, por ejemplo, nuestra fábrica en Chimbote, la planta de Cier Perú, digamos, tenemos también todos estos estudios, ¿no? Conociendo que Chimbote también tiene un suelo blando, ¿no? También edificaciones especiales cuya falla, además del propio colapso, represente peligros adicionales, ¿no? Como por ejemplo depósitos de materiales inflamables, que pueden ser el tema de los grifos, corrosivos o combustibles. Los paneles publicitarios también, ojo, miren, los paneles publicitarios tienen que tener, digamos, su propio estudio de suelos, ¿no? Cualquier edificación que requiere el uso de pilotes, pilares, plateas de fundación, entre otros, ¿no? ¿Dónde más? En cualquier edificación. Miren, justo el problema que tuvimos hace poco en la Costa Verde, bueno, que constantemente, bueno, progresivamente se ha venido conociendo, ¿no?
la edificación adyacente a taludes, ¿no? Por ejemplo, la Costa Verde, ¿no? Donde está Larcomar, el problema que sucedió en el límite entre Magdalena y San Miguel, ¿cierto? Los muros de contención con alturas mayores a 2 metros y cercos perimétricos ubicados en terrenos que no tengan estudio de mecánica de suelos. También es importante, ¿no? Hacer. Ahí existen los estudios, digamos, los casos donde son obligatorios, sí o sí, tener un estudio de mecánica de suelos. ¿Y dónde existe los casos de un ITS? ¿Qué significa un ITS? ¿Qué es lo que nos dice la E050, el reglamento? El ITS es un informe técnico del suelo y te dice, digamos, que debes hacer este estudio cuando, digamos, conoces o las condiciones del lugar eh, ya se tienen cimentaciones conocidas, ¿no? Debido a que los suelos son uniformes tanto vertical como horizontal, ¿no? O sea, es decir, que no hay problemas especiales. También también hay eso, un requisito es que es las áreas techadas en planta deben ser menores a 500 metros cuadrados y que la altura solamente debe ser hasta 3 pisos y no debe existir sótanos. También te especifica de que no debe haber plateas, cimentaciones como plateas de cimentación. Eso es lo que te especifica también en el ITS. También, digamos, el profesional, digamos, este punto que es muy importante, te ayuda también a que digamos, no sea tan minucioso el estudio de mecánica de suelos, porque ya conoces, digamos, ciertas propiedades, ¿no? Y el profesional responsable, digamos, ya con su expertise y con ciertos conocimientos del suelo, puede asumir ciertos valores, como la presión admisible del suelo, como una profundidad de cimentación, o cualquier otro tipo de consideración que requiera la mecánica de suelos, ¿no? Y basado en una investigación de 3 puntos de exploración con una profundidad mínima de 3 metros. Eso no quiere decir de que se dejen de hacer estudios tanto de laboratorio como de campo. Solo que si tú conoces ciertos tipos de suelo, ¿no? Por ejemplo, un tipo de suelo ya conocido como conglomerado, ¿no? Considerado como uno de los mejores tipos de suelo. Digamos, ya, tú, para un tipo de vivienda, digamos, con áreas techadas, ya el ingeniero puede asumir ciertos valores, ¿correcto? Y, y puede hacer su diseño con tranquilidad, ¿no? Ya cierto conocimiento del caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos utilizar como base, ¿no? Por ejemplo, un mapa de microzonificación sísmica. Estos mapas de microzonificación sísmica, de repente ustedes muchos los conocen o algunos no, pero digamos, el mapa de microzonificación sísmica nos referencia qué perfiles de suelos tenemos, ¿no? En los diferentes distritos, por ejemplo, de acá de Lima, ¿no? Tenemos en los distritos de Villa El Salvador, en Miraflores, San Isidro, ¿no? Esta zona Miraflores, San Isidro, el Callao, Caraballo, Comas, Ventanilla, ¿no? Puente Piedra. Tenemos, digamos, ciertos perfiles de suelos. Y el mapa de microzonificación sísmica es muy fácil de interpretar, digamos, para entender qué tipo de perfiles de suelos tenemos, ¿no? Y está, digamos, dividido o identificado por colores, donde la zona 1 es la zona de mejor tipo de suelo, hasta la zona 5 que es el suelo menos recomendable para construir. O sea, mejor dicho, se prohíbe construir, ¿no? En zonas, por ejemplo, zona 1 tipos de perfiles de suelo, digamos, son zonas con afloramiento de rocas. Ya sabemos que rocas es un buen tipo de suelo. Ojo, que hay diferentes tipos de rocas con diferentes grados de fracturación, que es justamente lo que quería decir. Depósitos de grava y arena de compacidad densa a muy densa, ojo. Depósitos de limos y arcillas de consistencia muy rígida. Igual, la zona 2 depósitos de arena de compacidad media a densa con presencia de arcillas y limos. Recuerden bien estos dos términos, ¿no? Arcillas y limos, ¿no? Sobre todo los limos.
Los depósitos de arena en la zona 3 son depósitos de arena de compacidad suelta media, depósitos de limos, arcillas y consistencia blanda media, ¿no? En zona 4 taludes inestables, con fuerte pendiente, por ejemplo, puede ser el lomo de corvina, ¿no? Como identificado en el distrito de Villa El Salvador. Algunos taludes también que se pueden presentar en Ventanilla, que es, digamos, arena suelta. Eh, y también en la zona 5 son depósitos de escombros, ¿no? O desechos, son rellenos que no han sido controlados, rellenos que han sido, digamos, hechos por escombros y que en el tiempo, digamos, se ocultaron, ¿no? Y hay que tener bastante cuidado. Entonces, digamos, en la zona uno, la pregunta es dónde se puede construir. La zona uno y zona 2 se recomienda construir con tranquilidad. Todo muy bien. En la zona 3 aún se recomienda construir, hay que tener bastante cuidado, igual siempre hay que hacer nuestro estudio de suelos. En la zona 4 no se recomienda construir, hay que tener bastante cuidado ahí a la hora de ver nuestro tipo de suelo, nuestro perfil. Y la zona 5 se prohíbe construir. ¿Correcto? En la zona 5 ya encontramos como relleno. Por ejemplo, en el distrito de Villa El Salvador, ¿cuántos perfiles de suelo observas? Por ejemplo, este es todo el distrito de Villa El Salvador, todas las líneas negras es lo que delimita al distrito, ¿cierto? Y encontramos un tipo de suelo zona uno, que es el verde, ¿cierto? El amarillo, que es la zona 2, el mostaza, que identifica la zona 3, el rojo que identifica la zona 4 y el magneta, que es como un lila, digamos, identifica eh, a la zona 5. Miren, en Villa El Salvador tenemos 5 tipos de perfiles de suelo, de acuerdo al mapa de microzonificación sísmica. Entonces, la pregunta es, ¿no? Si yo tengo una edificación justo en el límite entre la zona 4 y la zona 4 y la zona 3, digamos, en este ejemplo, esta vivienda, donde está en pleno talud, donde es arena, eh, ¿no? Donde está conformado en su mayoría por depósitos de suelos finos de arenas y la zona sigue una zona crítica, ¿ustedes recomendarían hacer ese tipo de construcción? Es la pregunta, ¿no? Para ustedes, ¿no? ¿Recomendarías construir una vivienda? Sí, no, ya eso lo evalúan ustedes, ¿no? Hay que tener, y si tú dices que sí se puede construir, hay que evaluar qué tan costoso sea nuestra cimentación, qué tanto vamos a excavar, entre otras cosas, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, en el distrito de Caraballo, ¿cierto? El distrito de Caraballo aún no completado, pero digamos, tenemos como primer pantallazo, tenemos la zona uno, que es la zona verde, la zona 2 amarilla, y este, la zona 4, que es la zona roja, ¿no? Y la zona 3, ¿no? Entonces, si tenemos una edificación, igual, ¿no? Miren, este es un tipo de terreno que tenemos en Caraballo y, digamos, su suelo es diferente, ¿no? Cada distrito va a variar el tipo de suelo. Villa El Salvador, que es un extremo, versus el extremo que ya, digamos, es Caraballo, varía el tipo de suelo. Ventanilla es otro tipo de suelo. La Punta es otro tipo de suelo. Digamos que son muy similares porque son suelos, digamos, no recomendables para construir, ¿no? Uno por el tema sísmico y otro también porque, bueno, la punta es porque está cerca a sufrir, digamos, a sufrir otros daños, ¿no? Generados por los tsunamis. Entonces tenemos dos zonas y la pregunta es si recomendarías construir, ¿no? Yo creo que sí, tranquilamente puedes recomendar construir y se hace un buen tipo de análisis. Para ambos casos, tanto para el estudio de mecánica de suelos como para el informe técnico del suelo, en los planos debe especificar sí o sí, digamos, la resistencia del suelo, ¿no? La clasificación del suelo, de acuerdo a la clasificación SUX, es la clasificación del suelo, el DF, digamos que es una estimación que hizo el especialista, el geotécnico, para poder, es una profundidad de desplante que le llaman, que es una aproximación
para poder, digamos, hallar hasta cuántos metros de profundidad vamos a hacer la exploración de, de nuestras muestras, ¿no? Y poder sacar nuestras muestras. También el resumen de las condiciones de cimentación, vemos el tipo de cimentación que ya el ingeniero estructural lo definió o el ingeniero geotécnico, el estrato donde se apoya. Miren, esto es importante, ojo, el estrato donde se apoya la cimentación es una grava, mal graduada, pero es una grava. Entonces, la zapata y el cimiento corrido, sobre todo la zapata, se sienta, ¿no? Se asienta sobre esta grava mal graduada, ¿no? La profundidad de la cimentación, la presión admisible, que es 3, estamos considerando un tipo de suelo medio alto, ¿no? Bueno, factor de seguridad por corte, asentamiento diferencial y la agresividad del suelo. Cuando hablan de agresividad del suelo, significa los contaminantes, ¿no? Puede ser cloruros, sulfatos, esos contaminantes que tiene el suelo y que daña al concreto y a nuestro fierro de la resistencia por temas químicos, ¿no? ¿Qué necesitamos conocer para realizar un estudio de mecánica del suelo? Eh, Necesitamos conocer una información previa, las técnicas de investigación, un programa de investigación y un informe de mecánica, del estudio de mecánica del suelo. En la información previa tenemos que tener en cuenta el terreno a explorar, tenemos que saber los planos de ubicación, el plano de planta y cortes, planos topográficos, ¿correcto? ¿Para qué vamos a usar el terreno? Si hay obras existentes, zonas arqueológicas, situación de acequias y drenajes, características de obras colindantes, ¿no? Eso también hay que tener bastante cuidado. Permisos para ingresar al terreno, entre otros, ¿no? ¿Qué más necesitamos? Obras a cimentar. Las características generales del uso de la edificación, ¿para qué va a ser? ¿No? Lo que hablábamos, puede ser un hospital, puede ser una vivienda, puede ser un multifamiliar, entre otros, ¿no? ¿En qué caso las edificaciones, en casos de edificaciones especiales, ¿no? Las condiciones de servicio, las tolerancias, plataformado en caso de se requiera cortes y relleno, eso también, las edificaciones, ¿no? Que están en plenas taludes, por ejemplo, Independencia, por ejemplo, eh, el, el caso que acabamos de ver, Caraballo, ¿no? La importancia relativa también de la estructura desde el punto de vista de exploración, los datos generales de la zona, edificaciones colindantes y otra información que, digamos, el ingeniero responsable quiera incluir, ¿no? Las técnicas de exploración de campo, también, digamos, la exploración de campo, debemos conocer, digamos, uno de los ensayos, hay varios ensayos para el ensayo de campo, uno de los ensayos es el SPT, para, digamos, también hacemos la clasificación del suelo, SUBS, Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Clasificación del suelo, es exclusivamente para cimentaciones, ¿ya? La clasificación de suelo SUBS. La ASTO no entra, digamos, a tallar, entra más para pavimentos, la clasificación en ASTO, por si acaso. El peso unitario de densidad en el cono de arena, entre otros, ¿no? La aplicación de técnicas de exploración, hay que hacer pozos o calicatas, ¿no? Este procedimiento está prohibido en suelos arenosos con porcentaje en finos menores o iguales a 5%, ¿no? Sí, hay que tener bastante cuidado, ¿no? A la hora de hacer en arena suelta, ¿no? Y hay que hacer un procedimiento, hay que entibar toda la zona o el área de trabajo, ¿no? Las perforaciones manuales de hasta 10 metros y perforaciones mecánicas sin limitación, es lo que dice la E050. Ensayos de laboratorio, encontramos muchos, desde contenido de humedad, análisis granulométrico, límite de plástico, peso específico, la misma clasificación, ensayos de corte directo, ensayos de cloruros, que son ensayos químicos, entre otros. Sin embargo, ¿no? Vamos a ver qué ensayos, ahorita vamos a ver qué ensayos son digamos, los más típicos para nuestro estudio de mecánica de suelos para una edificación. Dentro del programa de exploración de campo y ensayo de laboratorio, debemos de saber las condiciones de frontera, el número de puntos de exploración, que esto es importante, profundidad para alcanzar en cada punto, distribución de los puntos en superficie del terreno, número y tipos de muestras a extraer, ensayos in situ y laboratorio, ¿no? Las condiciones de frontera hay que tener bastante cuidado.
digamos, por ejemplo, comprar terrenos o estar con terrenos cerca a una falla o a ruinas arqueológicas, o sobre rellenos, que justo hablábamos, ¿no? Que está prohibido, entre otros, ¿no? Verificar si a menos de 100 metros existen edificaciones con grietas originadas por el terreno, ¿no? Por ejemplo, en Moquegua, ¿no? En Moquegua, no sé si ustedes habrán escuchado, pero hubo un problema, porque ellos tienen un suelo arcilloso en el distrito de San Antonio. Ellos tienen un terreno, un suelo arcilloso, y y como es una zona que hay lluvia constante, es un clima bonito, pero hay lluvia constante, eh, digamos, la arcilla se expande cuando está en contacto con el agua y se contrae cuando seca, ¿no? Hubo problemas en edificaciones, tanto en un centro de salud y como también en un edificio multifamiliar, ¿no? Entonces, justamente por esta problemática del suelo arcilloso, ¿no? El tipo de edificación a cimentar es de la misma o de menor exigencia que las edificaciones situadas. Por ejemplo, es un problema recurrente que ocurre acá en nuestra ciudad de Lima o a nivel Perú, ¿no? Cuando van a construir los edificios de 15 pisos, 20 pisos y al costado hay una casa de 2 pisos, ¿no? Ahí vienen, digamos, los diferentes trabajos que hay que buscar para realizar, sobre todo los muros de contención, ¿no? O los muros pantallas, digamos, para poder evitar que nuestra edificación vecina no presente algún asentamiento y que este asentamiento nos genere alguna falla, ¿no? El número de plantas de edificio a cimentar, la modulación media entre apoyos, las cargas son iguales o menores a las correspondientes a las edificaciones a menos de 100 metros. Por lo general, digamos, hay criterios que, digamos, se tienen que respetar, ¿no? A la hora de hacer estas construcciones de mayor peso y de mayor altura, ¿no? La cimentación debe ser superficial para todos los edificios colindantes, eso hay que tener en cuenta, y la cimentación prevista para el edificio en estudio no profundiza respecto a la inmediata contigua más de 1,5 metros, ¿no? El número de puntos de exploración, la E050, te dice que para un tipo de edificación u obra tipo 1, ya, digamos, debes de realizar el número de puntos de exploración, dice, uno por cada 225 metros cuadrados de área techada. Para un tipo 2, uno por cada 450 metros cuadrados de área techada. El 3, también uno por cada 900 metros cuadrados. El 4, uno por cada 100 metros, por cada 100 metros de instalación de sanitarias de agua y alcantarillado. Y para habilitación urbana, que es lo que nos interesa, para viviendas unifamiliares de hasta 3 pisos, miren, dice, hay que hacer, digamos, un número de exploración de 3 por cada hectárea de terreno por habilitar. Entonces, esto puede ayudar, ¿no? Digamos, a los distritos digamos, que ya son reconocidos por la municipalidad y que están asentados sobre un buen tipo de suelo. Esto puede ayudar un montón, ¿no? Para evitar costos, ¿no? Lo que quiere decir es que podemos hacer un estudio de mecánica de suelos, digamos, por hectárea, ¿cierto? Y digamos, si en caso ya tú compras un terreno, ya puedes basarte en un informe técnico del suelo, ¿no? Te puedes apoyar con eso, donde ya saldría más económico. La profundidad mínima para alcanzar cada punto de exploración, que es lo que te define el ingeniero geotécnico. Digamos, para la cimentación superficial, en una edificación sin sótano, en una edificación sin sótano, digamos, está compuesto, digamos, por esta distancia que le llaman el DF, es la distancia de desplante, es una distancia aproximada, sugerida por el ingeniero geotécnico, de acuerdo a la carga de la estructura. Dice, la distancia al DF, dice, distancia desde la superficie del terreno o desde el nivel de piso terminado hasta el fondo de la cimentación, o la que resulte menor. Digamos, si este es el nivel de piso terminado, hacia el fondo de la cimentación, ¿correcto? Y el Z, miren quién es el Z. El Z es 1,5 veces el ancho de la zapata o de la cimentación, el ancho de la cimentación.
¿no? Prevista de mayor área, ¿no? Ese es lo que te dice en el Z. Y por lo tanto, la suma de estos dos, del DF más el Z, es, te va a dar la profundidad mínima para exploración. Por lo general, el DF específicamente siempre debe ser mayor o igual a 80 centímetros o a 0,8 metros. Debe ser mayor. Ese es el DF. Por lo general, vuelvo a decir, los ingenieros geotécnicos son los encargados y responsables de definir este dato importante, el DF. Este DF nos va a ayudar inclusive para determinar nuestros cálculos del área de Zapata, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? En una edificación sin sótano en el distrito de Ventanilla, vamos a hallar el P. ¿Cuál es la profundidad mínima para explorar? Tenemos una vivienda, ¿cierto? Una vivienda donde tenemos, vamos a conocer esta línea roja, si ustedes ven, ¿cierto? Es el nivel de piso terminado. Está compuesto por zapatas aisladas, digamos, está asentado sobre un suelo X, ¿no? Cualquier tipo de suelo. Y vamos a identificar el DF, ¿no? Recuerden que el DF es la altura del nivel piso terminado hacia el fondo de la cimentación. Y vamos a asumir un Z, que es el 1,5 veces el ancho de la zapata. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero de dónde sacó el B? El B también, digamos, se puede estimar, dado la experiencia del estructural y del geotécnico, se puede aproximar cuál puede ser el ancho de la zapata, ¿no? Lo importante es que a la hora de hacer la excavación, pueden ser 3 metros como mínimo, o puede ser 10, o puede ser 15, va a depender de qué tanta profundidad tú tengas, ¿no? Va a depender del peso, a cuántos metros tú vas a cimentar. Entonces, digamos, el P es esto, ¿no? Entonces, como tema de cálculo, como les comentaba, el DF vamos a considerar que es 1,5 metros como tema práctico. Sabemos que, como les comentaba, va a ser mayor o igual a 0,8 metros. El B vamos a considerar lo que es 1,2 metros, que estamos exagerando, pero es 1,2 metros para ese tipo de viviendas. Entonces, el Z es igual a 1,5 B, 1,5 veces el ancho de la zapata, ¿no? Entonces, haciendo un cálculo matemático, una multiplicación, vamos a tener que el Z es 1,8 metros, ¿no? Es 1,8 metros, el P es 1,5 metros más 1,8, el P de profundidad, digamos, donde debemos llegar a sacar nuestras muestras, es a 3,3 metros, ¿no? Igual, lo que te recomienda la norma, la E050, dice que tu mínima profundidad es de 3 metros. Sin embargo, tiene algunas consideraciones dependiendo del tipo de suelo, ¿no? Y al tipo de edificación. Igual, ¿no? Para la profundidad alcanzar cuando hay sótano, también. Vamos a suponer, estoy utilizando la misma imagen, la misma estructura, pero estoy considerando que ahora el sótano es esta parte, ¿no? Estoy subiendo mi nivel de piso terminado y se convierte en mi primer piso, ¿no? Tengo mi altura, ahora se interviene en la altura, que es la distancia vertical del nivel de piso terminado, del sótano, del sótano más profundo, ¿no? Si hay 3 sótanos, este H se va hasta el tercer sótano, ¿no? Eh, el DF ya lo sabemos, que es la distancia vertical entre el nivel de piso terminado del sótano más profundo, ¿cierto? Hacia el fondo de la cimentación. Ya todo está en función, cuando hay, está en función al último sótano. Está en función al último sótano. ¿Ya? Y el Z sigue, es el ancho es 1,5 veces el ancho de la base, ¿no? Igual, se tienen las mismas consideraciones, solo que acá interviene el H, ¿no? Hay una altura mayor. Es una altura que te da mayor profundidad de exploración, para hacer la exploración. Como distribución de puntos, eh, digamos, se recomienda hacer una triangulación, ¿no? Si yo tengo un área de terreno, un rectangular como se muestra, de color mostaza, la recomendación para hacer en un estudio de mecánica de suelos es sacar tus 3 puntos, pero triangulando, de una forma triangular.
El número y tipo de muestras a extraer, igual, ¿no? Digamos, el profesional responsable debe determinar cuántas muestras, ¿no? Tú puedes decir de las calicatas, si encuentras las mismas calicatas, ya el profesional y ves las mismas muestras, puedes considerar, ah, ya voy a sacar una sola muestra para verificar ciertas muestras para hacer granulometría, muestras para hacer análisis químicos, muestras para inclusive para hacer mi ensayo de corte o mi ensayo triaxial, ¿no? Eso ya lo define el ingeniero estructural, el especialista siempre tiene que definir esto, ¿no? Igual, todas las muestras hay que embolsarlas, en algunos casos hay que mantener su contenido de humedad, ¿no? Para poder analizar, ¿no? Eh, Entre otros, ¿no? Como dice, como características, estas muestras deben mantener inalterada la granulometría del suelo en su estado natural al momento del muestreo, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Para ensayos de laboratorio, ensayos de campo y laboratorio, para ensayos de campo tenemos las exploraciones que son las calicatas, y las calicatas se pueden hacer desde 1 metro, inclusive hasta 25 metros. Y el costo es variable, ¿no? Puede variar desde 50 soles hasta la máxima que puede ser 6.000 soles. Ahora, eso depende, ¿no? Depende de cada persona, puede ser más, puede ser menos. Pues estoy dando un valor aproximado, pero sí los ensayos frecuentes que deben de tener en cuenta para un estudio de mecánica de suelos, digamos, es conocer la clasificación SUX, ¿no? La clasificación SUX es lo que yo les comentaba. ¿Se acuerdan que en láminas atrás les decía que hay que tener en cuenta que recuerden el nombre de arcillas y limos? Eh, digamos, cuando hablamos de clasificación SUX, hablamos de gravas, hablamos de arenas, hablamos de gravas, hablamos de arena, a ver si me permiten, hablamos de grava, hablamos de arena, hablamos de limos y hablamos de arcilla. Y hablamos de suelos orgánicos, de suelos orgánicos, ¿no? De suelos orgánicos. Acá, digamos, digamos, a la hora de hacer la clasificación, tú vas a hacer diferentes combinaciones. Puedes encontrar una grava mal graduada, puedes encontrar una grava limosa, puedes encontrar una arena limosa. ¿Qué significa limo, por ejemplo? La grava, digamos, por tamaños es el de mayor tamaño, ¿cierto? La arena, estoy así, voy a hacerlo de esta forma, ¿cierto? El limo es más pequeño, ¿cierto? Y la arcilla es un puntito, es más pequeño, ¿no? Y luego viene el tema del suelo. En el campo, digamos, tú puedes encontrar cualquier combinación de ellos y por eso, digamos, la E050 te da cierta clasificación. Como les decía, hay una arena limosa mal graduada, puede ser una grava, puede ser suelo arcilloso, entre otros, ¿no? Entonces, eso es lo que te dice la clasificación SUBS, que tú vas a encontrar diferentes combinaciones de material o estratos, digamos así, ¿no? Entonces, en los ensayos más recomendados, como vuelvo a insistir, son los físicos. Estamos hablando de la clasificación SUS, que ya te da el tipo de suelo. Acá incluye, inclusive en muchos laboratorios, incluye ya la granulometría, hasta el contenido de humedad. El peso unitario también es importante conocer. Los ensayos químicos, lo que les comentaba, ¿no? Estos son que hay que realizar obligatoriamente para saber, digamos, qué tipo de cemento vamos a utilizar en nuestra cimentación. Por ejemplo, si encontramos con mucha cantidad de sulfatos, por ejemplo, no sé, en ventanilla suelos, digamos, en el mismo Chimbote, ¿no? En el mismo Piura, de repente en Tacna también hay una zona de sales y sulfatos, digamos, digamos, lo que va a evitar es, vamos a definir qué tipo de cemento trabajaremos. Puede ser un cemento, si es que está controlado, podemos trabajar con un cemento tipo 1 sin ningún problema, o podemos trabajar con uno mejorado, ¿no? Con un OPM o con un antisalitre, o podemos trabajar con el tipo 5, ¿no? Son tipos de cementos que van a evitar que por características son, digamos, van a evitar a que sean dañados por estos agentes nocivos, ¿no?
Los cloruros que son importantes evitar para que dañen a nuestro fierro. Los ensayos de compresión triaxial y corte directo, estos nos van a ayudar, el ensayo triaxial sobre todo para cualquier tipo de suelo, nos van a ayudar a dar parámetros para conocer la resistencia de nuestro suelo. Igual, informe de la memoria descriptiva, debemos de tener una memoria descriptiva, planos de ubicación de las obras, distribución, perfiles de suelos, entre otros, ¿no? ¿No? Memoria descriptiva, resumen, ¿no? Análisis. Eh, los perfiles es lo que yo les comentaba, ¿no? El perfil estratigráfico de por punto explorado, ¿no? Es lo que vamos a encontrar, grava bien graduada, grava mal graduada, grava limosa, grava arcillosa, arena bien graduada, arena mal graduada, arena limosa, entre otros, ¿no? Estos son los símbolos que nos sirven para nuestra calicata, por ejemplo, ¿no? Cada vez que hacemos nuestra calicata empezamos a identificar, por ejemplo, ¿no? Una calicata, uno de una profundidad de 0,3 metros, encontramos un relleno, dice. A 60 centímetros encontramos relleno conformado por mezcla de arena de la zona, raíces y menos del 10% de desmonte, ¿no? Entonces ya caracterizas tú por cada nivel, por cada estrato que vas encontrando, vas caracterizando, ¿no? El estrato natural, también de 60 centímetros a 3 metros, encuentras una arena más graduada, ¿no? Dice 96,5% de arena de grano fino, con poco o nada de finos, no, y dice que es una arena no plástica, poco húmedo, semicompacto, color marrón, entre otros, ¿no? Y ahí tú, ya sobre eso, digamos, hay que ir analizando qué tipo de cimentación es conveniente de acuerdo a la estructura que vamos a realizar. Entonces, hasta ahí, digamos, digamos, nos compete el tema de estudio de suelos. Eh, espero que les haya interesado. Este, y vamos a resolver algunas preguntas que nos han hecho por interno, ¿no? Nos dicen, ¿no? Una vivienda de 2 pisos con un sótano requiere de un estudio de mecánica de suelos o un ITS. Requiere un estudio de mecánica de suelos, de todas maneras, ¿no? Salvo que, como les vuelvo a repetir, el ingeniero responsable, ¿no? El ingeniero responsable, el ingeniero responsable demande lo contrario, ¿no? Diga lo siguiente. Eso, digamos, es lo que hay que tener bastante cuidado, ¿no? Pero sí, digamos, hay que hacer un estudio de mecánica de suelos, ¿no? De todas maneras, ¿no? Gracias por escribirnos. eh, Carlitos Albert nos dice, ¿dónde encuentro el mapa de microzonificación sísmica de Arequipa? Creo que no, aún no está completado, pero hay que ir analizando. De repente hay ciertas zonas que sí, aún no sé si está definido el mapa de microzonificación sísmico de Arequipa. Gracias, Arequipa, por preguntar. Igual Arequipa es una zona muy sísmica que hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer la cimentación, ¿no? ¿Qué nos dice Miguel? Miguel, el estudio de suelos por impacto en situaciones, por impacto, ¿en qué situaciones se realiza? Eso ya, digamos, haces un tipo de suelo para una construcción de mayor envergadura, ¿no? Hay que conocer ese tipo de ensayos, ¿no? Estamos hablando de un área mayor, ¿no? Ya con eso va sacando cierta información al respecto. Yo les, es eso, digamos, ese es algunas preguntas que he recibido por interno. Eh, bueno, yo les hago una pregunta a ustedes, ¿no? Y los dejo a ustedes ahí con la siguiente pregunta, eh, que es de acuerdo a lo que hemos encontrado. Cuando ustedes hacen, yo les hago la siguiente pregunta, cuando ustedes hacen, por ejemplo, hacen una excavación de 2 pisos, ¿no? No, perdón, disculpen. Tienen una edificación de 5 pisos, ¿correcto? Y sobre una edificación de 5 pisos. Y cuando tú, digamos, el plano te manda a hacer una cimentación, me pongo de fondo de zapata a unos 1,80 m, por ejemplo, vamos a redondear a 2 metros, ¿ya?
Y a la hora que tú estás haciendo la excavación, vamos a suponer que esta edificación tiene tres ejes, ¿no? Tiene tres ejes en el plano, tres ejes principales. En el, digamos, vamos a hablar de la frontera de la vivienda, tiene tres ejes. Y digamos en el eje, lo vamos a nombrar el eje A, B y C, ¿no? De una edificación en el ancho, vuelvo a repetir, el ancho de una vivienda tiene tres ejes, A, B y C. En el eje A, cuando tú empiezas a hacer las excavaciones a 2 metros, te encuentras que tu suelo es una grava, perfecto. Pero cuando tú estás por el lado haciendo la excavación por el eje C y estás haciendo, llegas a los 2 metros, encuentras que aún es arena. Y yo les hago la pregunta a ustedes, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Sigo excavando o asiento mi cimentación sobre el suelo encontrado? ¿O qué hago? ¿No? Consulto con el ingeniero que hizo los planos o qué es lo que hago. Se los dejo como tarea para casa, chicos. Analícenlo, siempre es bueno estar analizando todos los casos. Muchas gracias por todo, por estar con nosotros en esta capacitación. Los invito a seguirnos por Facebook como CIER Perú. Ahí también estamos haciendo diferentes capacitaciones en relación a los procesos constructivos de una edificación. Que tengan un excelente inicio de semana, hoy lunes. Les mandamos un fuerte abrazo de parte de toda la familia de CIER Perú y hasta pronto. Cuídense.